¿Y si te dijera que la estupidez es más peligrosa que la maldad? No lo digo yo, lo pensaba uno de los filósofos más brutales, oscuros y sinceros que ha existido, Arthur Schopenhauer. Pero espera, no cierres este video pensando que vas a escuchar un monólogo aburrido sobre filosofía, porque esto no se trata solo de un tipo amargado del siglo XIX. Se trata de ti, de mí, de todos, de cómo, sin darnos cuenta, vivimos rodeados y a veces llenos de estupidez. Y lo más aterrador, ni siquiera somos conscientes de ello. Este video no va a ser cómodo, pero sí va a ser necesario. Porque entender la estupidez humana, con la ayuda de un filósofo que no tenía pelos en la lengua, puede cambiar la forma en la que ves el mundo y en la que te ves a ti mismo. Schopenhauer tenía un talento especial. Odiaba a la gente, pero con argumentos. No era solo un cascarrabias solitario, era un pensador brillante que tenía una visión cruda y directa sobre la humanidad. Mientras otros filósofos hablaban de ética, moral, virtud, él hablaba de sufrimiento, deseo y estupidez. Y cuando hablaba de estupidez, no lo hacía como una broma ligera, sino como una fuerza oscura, casi metafísica, que atraviesa a la humanidad desde sus raíces. La palabra estupidez la usamos todo el tiempo. Llamamos estúpido al que se nos cruza en el tráfico, al que comparte noticias falsas, al que toma decisiones absurdas. Pero ¿realmente entendemos qué es la estupidez? ¿Podemos definirla o simplemente la usamos para etiquetar lo que no nos gusta? Schopenhauer veía la estupidez no como la falta de inteligencia, sino como una especie de ceguera espiritual. Un estado donde el ser humano actúa en contra de la razón, del sentido común y de sí mismo, pero sin saberlo. Y lo peor, creyéndose sabio mientras lo hace. Él lo decía sin rodeos. La estupidez es una enfermedad sin cura, y no lo decía con ironía, lo decía con resignación, porque para él el mundo estaba plagado de esta enfermedad. La veía en los poderosos, en los académicos, en los religiosos, en los políticos, y también en el ciudadano promedio. En su obra, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer propone una idea brutal, que el ser humano no se guía por la razón como tanto nos gusta creer, sino por una fuerza irracional, invisible y descontrolada, la voluntad. Esa voluntad es un impulso ciego, no piensa, no analiza, solo quiere. Y como quiere todo el tiempo, nos arrastra a actuar de forma impulsiva, egoísta, absurda. La voluntad es lo que hace que compremos cosas que no necesitamos, que nos enamoremos de personas que nos hacen daño, que tomemos decisiones que van contra nuestra salud, nuestro bienestar y hasta nuestra lógica. Y ahí es donde aparece la estupidez, no como un error de cálculo, sino como una forma de vida. La estupidez para Schopenhauer no era una anécdota graciosa, era una tragedia universal, un reflejo de que, por más avances que logremos, seguimos siendo esclavos de nuestros impulsos más primitivos. Pero ¿por qué pensamos que somos tan listos entonces? Aquí entra en juego otro enemigo invisible, el ego. El ego nos hace creer que somos racionales, inteligentes, distintos, que la estupidez está en otros, nunca en nosotros. Y Schopenhauer odiaba eso. Decía que cuanto más estúpido es alguien, más cree tener la razón, y que la verdadera inteligencia empieza cuando uno empieza a dudar de sí mismo. ¿Te has encontrado discutiendo con alguien que no escucha, que repite frases como si fueran verdades absolutas, que no cambia de opinión ni aunque le demuestres lo contrario? Schopenhauer los conocía bien, y no solo los conocía, los detestaba. Pero esto apenas comienza. En las próximas partes vamos a desmenuzar cómo pensaba Schopenhauer, cómo veía al mundo y, sobre todo, cómo su visión pesimista, sarcástica y brutal puede ayudarte a entender el mundo actual con una claridad que da miedo. Prepárate, porque lo que viene no es un curso de filosofía, es un viaje al centro de la estupidez humana. Y si este tema ya te ha hecho levantar una ceja, te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que viene no solo te va a sorprender, también puede incomodarte, y quizá te haga ver el mundo de otra manera. Si te gusta este tipo de contenido que no te trata como si fueras idiota, suscríbete y activa la campanita.
Y si en algún momento piensas, esto me ha pasado, o yo conozco a alguien así, déjalo en los comentarios. Te leo. Y como verás, esto no ha hecho más que empezar. Para entender la estupidez humana como la veía Schopenhauer, hay que empezar por su concepto más importante, la voluntad. Y cuidado, porque cuando él hablaba de voluntad, no se refería al típico tener fuerza de voluntad para lograr objetivos. Nada que ver. La voluntad para Schopenhauer es una fuerza irracional, interna y constante que mueve todo en el universo, incluyéndonos a nosotros. Imagina una energía que no piensa, no razona y no tiene propósito, pero que te empuja a desear, a actuar, a moverte sin que lo decidas de forma consciente. Eso es la voluntad. Y ahora conecta eso con lo que decíamos antes. Si tus decisiones no son tan racionales como crees, si estás constantemente empujado por impulsos que ni entiendes, ¿qué crees que pasa con tu capacidad de pensar con claridad? Exacto, se nubla. Y ahí nace la estupidez. La estupidez para Schopenhauer es el resultado de actuar guiado por esa voluntad ciega, creyendo que estamos siendo lógicos. Es una desconexión entre lo que creemos que somos y lo que realmente nos mueve. ¿Te ha pasado tomar una decisión que parecía tener sentido en su momento, pero luego te diste cuenta de que fue un impulso absurdo? ¿Has deseado algo con tanta intensidad que no viste todas las señales de alarma que había delante? Eso no es mala suerte. Es la voluntad tirando de ti como una cuerda invisible. Y lo más perverso del asunto es que nos hace sentir inteligentes mientras nos arrastra. Porque esa es la otra cara del problema. No solo actuamos movidos por deseos ciegos, sino que además racionalizamos nuestras decisiones después, como si las hubiéramos pensado desde el principio. Es como si hiciéramos las cosas por instinto, pero luego fabricáramos una historia bonita para justificarlo. Y ahí Schopenhauer no tenía piedad. Decía que los humanos nos creemos seres racionales, pero en realidad somos más parecidos a marionetas que a pensadores. Estamos convencidos de que elegimos, pero lo que hacemos es obedecer nuestros impulsos y luego inventar una narrativa para sentir que tenemos el control. Suena duro. Lo es. Pero míralo en tu entorno. Personas que se endeudan para impresionar, que buscan validación en cada cosa que hacen, que se aferran a relaciones tóxicas solo para no estar solas, que repiten ideas absurdas porque no soportan admitir que se han equivocado, y lo hacen con absoluta convicción, con una seguridad que hasta da miedo. Ahí es donde Schopenhauer veía la verdadera tragedia de la estupidez, no en la falta de inteligencia, sino en la absoluta falta de conciencia. La estupidez es actuar, desde el deseo y el ego sin darte cuenta. Y cuanto menos te das cuenta, más estúpido eres. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Volverse frío, racional, como una máquina? No, Schopenhauer no proponía eso, pero sí insistía en algo esencial. Hay que aprender a observar la voluntad en acción dentro de ti. Hay que parar, mirar y preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto en realidad? ¿Qué estoy intentando llenar? ¿Qué no quiero ver? Y no siempre vas a tener respuestas claras, pero solo al hacerte esas preguntas ya estás saliendo de la inercia. En la próxima parte vamos a hablar de algo que probablemente ya hayas notado, cómo esa estupidez no se queda solo en ideas, sino que se manifiesta en los comportamientos más cotidianos, en lo que hacemos cada día sin pensar y creemos que está bien. Porque la estupidez para Schopenhauer no se grita, se practica. No hace falta una gran tragedia para detectar estupidez. No necesitas un escándalo político ni una decisión histórica desastrosa. A veces basta con una conversación por mensajes, una comida en familia o un scroll por redes sociales. La estupidez está ahí, todos los días, en lo que decimos, en cómo reaccionamos, en lo que compartimos. Y lo más curioso es que nunca la reconocemos como tal, porque se disfraza, se esconde detrás de frases que suenan lógicas, de ideas que hemos repetido tantas veces que ya no cuestionamos. Frases como, siempre se ha hecho así. Es mi opinión y punto. Yo lo vi en un vídeo, así que debe ser verdad. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Estas pequeñas perlas
son manifestaciones cotidianas de estupidez. Y lo son no porque sean maliciosas, sino porque se repiten sin pensar, porque se usan como escudos para no entrar en terrenos incómodos. Schopenhauer lo tenía claro. La mayoría de las personas no quieren pensar, quieren tener razón. Y para eso hacen lo que sea, incluso inventarse argumentos que no se sostienen. Incluso cerrar los oídos y repetir lo mismo una y otra vez. ¿Te has encontrado hablando con alguien así? Que no importa cuánta lógica pongas sobre la mesa, simplemente no escucha. No porque no pueda, sino porque no quiere. Porque aceptar otro punto de vista significaría bajarse del pedestal. Y eso, según Schopenhauer, es el alimento favorito de la estupidez, el orgullo. La estupidez cotidiana se nota también en cómo tomamos decisiones. Compramos cosas que no necesitamos solo para aparentar. Dedicamos tiempo a discutir por cosas que no importan solo para imponer nuestro punto. Nos ofendemos por cualquier cosa sin entender lo que realmente se dijo. Todo eso lo hacemos creyendo que somos personas razonables, pero en realidad muchas veces estamos actuando como marionetas del deseo, del ego, del impulso. Y aquí es donde Schopenhauer mete el dedo en la llaga. Él decía que cuanto más estúpido es alguien, más convencido está de su sabiduría, y que la verdadera inteligencia empieza cuando uno se da cuenta de lo poco que sabe, cuando empieza a escuchar más de lo que habla, a dudar de sus propias verdades, a pensar antes de reaccionar. Pero claro, eso no es cómodo, porque nos obliga a mirar hacia adentro, y mirar hacia adentro duele. La estupidez, en cambio, es cómoda, te da seguridad, te da certezas, te hace sentir parte de algo, aunque ese algo esté completamente equivocado. Por eso tiene tanto poder. Y por eso la estupidez no desaparece con educación. Puede haber gente muy culta que sigue siendo profundamente estúpida. Porque el conocimiento no es lo mismo que la conciencia. Y Schopenhauer insistía en esto. El conocimiento te llena la cabeza, pero la conciencia te cambia la vida. Y para tener conciencia necesitas parar, pensar, preguntarte cosas que no tienen respuestas fáciles y estar dispuesto a quedar en silencio cuando no las encuentres. En la siguiente parte vamos a hablar del ego, porque si hay algo que Schopenhauer consideraba el motor silencioso de la estupidez humana, es ese personaje interno que siempre quiere tener la última palabra, el yo. Muchos piensan que la estupidez tiene que ver con la falta de conocimiento, que una persona dice tonterías o toma malas decisiones simplemente porque no sabe. Pero Schopenhauer no lo veía así. Para él, el verdadero problema no era la ignorancia, sino el orgullo, el ego, esa voz interna que te dice que tú sabes, que tú tienes razón, que tú estás por encima de los demás. Y cuando esa voz toma el control, pensar se vuelve casi imposible, porque el ego no busca aprender. El ego busca tener la razón. Y cuando el ego se combina con la ignorancia, se produce una mezcla explosiva. Una persona que no sabe, pero cree que lo sabe todo. Schopenhauer afirmaba que la estupidez crece cuando el ego impide la autocrítica, es decir, cuando somos incapaces de aceptar que podemos estar equivocados, cuando convertimos nuestras opiniones en verdades absolutas, y cuando dejamos de escuchar porque creemos que ya no necesitamos aprender nada. Esto no es algo exclusivo de los demás. Nos pasa a todos en mayor o menor medida. Piénsalo. ¿Alguna vez discutiste con alguien y, mientras te hablaba, tú no escuchabas realmente lo que decía, sino que estabas esperando a que terminara para responder con tu argumento? Eso no es debate. Eso es ego. Eso es la necesidad de reafirmarte, de ganar, de quedar por encima. Y esa actitud, para Schopenhauer, era una de las expresiones más claras de la estupidez humana, porque la verdadera inteligencia no necesita imponerse, no necesita gritar ni convencer a nadie. La inteligencia observa, duda, pregunta, está dispuesta a cambiar de opinión. Pero claro, eso no es lo que nos enseñan desde pequeños. Nos enseñan a defender nuestro punto de vista, a ser firmes, a no dejarnos pisotear. Y eso puede tener sentido en algunos contextos, pero cuando lo aplicamos a todo, incluso al pensamiento,
lo que hacemos es cerrarnos, bloquear la posibilidad de aprender algo nuevo. El ego convierte nuestras ideas en fortalezas, y dentro de esas murallas, la estupidez se siente cómoda. Schopenhauer observaba este fenómeno en la sociedad de su tiempo y decía que uno de los peores males era que los estúpidos no solo no sabían, sino que además se sentían orgullosos de no saber. Hoy en día eso no ha cambiado mucho. Vivimos en una época donde tener una opinión, aunque esté completamente equivocada, se defiende como si fuera un derecho sagrado. Y si alguien te cuestiona, se interpreta como un ataque personal, no como una invitación a reflexionar. El ego no quiere verdades, quiere aplausos, quiere validación. Y muchas veces sacrifica la razón con tal de no perder poder. Por eso, una de las claves para escapar de la estupidez, según Schopenhauer, no es acumular datos o leer muchos libros. Es aprender a bajar el ego, a admitir que puedes estar equivocado, que hay cosas que no sabes, que otras personas pueden enseñarte algo aunque piensen distinto. Esto no es fácil. De hecho, va en contra de muchos de nuestros reflejos más automáticos, pero es necesario, porque mientras el ego esté al mando, serás incapaz de ver la realidad tal y como es, y seguirás actuando desde la defensa, desde la rigidez, desde la ceguera. En la siguiente parte vamos a ver cómo Schopenhauer llevaba todo esto a un terreno aún más concreto, la conducta. Porque la estupidez no solo se piensa, se actúa. Y es en lo que hacemos cada día donde realmente se ve si estamos dominados por la razón o por el ego y la voluntad. Hasta ahora hemos hablado de ideas, pensamientos, impulsos invisibles. Pero Schopenhauer no se quedaba en la teoría. Él sabía que la estupidez no se limita a lo que pensamos, se nota en lo que hacemos, porque al final, lo que verdaderamente define a una persona no son sus ideas, sino sus acciones. Y aquí es donde la filosofía de Schopenhauer se vuelve incómodamente real. Él decía que muchas personas actúan en contra de su propio bienestar sin darse cuenta. Y lo más trágico es que lo hacen creyendo que están tomando decisiones inteligentes. Pongamos ejemplos. Una persona que gasta lo que no tiene para aparentar, otra que se queda en una relación tóxica por miedo a estar sola, alguien que destruye su salud por estrés, pero sigue en esa rutina sin detenerse. Gente que, aunque ve que algo no funciona, lo repite una y otra vez. ¿Y qué tienen en común todos esos comportamientos? Que parecen tener una lógica, pero no la tienen. Están impulsados por deseos, por costumbres, por presiones externas. Y cuando eso ocurre, Schopenhauer decía que la voluntad ha ganado. Esa fuerza ciega de la que hablamos en partes anteriores. Esa que empuja sin preguntar. Esa que quiere todo, pero nunca se sacia. Y cuando dejamos que esa voluntad dirija nuestras acciones, nos convertimos en lo que él llamaba seres dominados por la estupidez activa. No estúpidos por falta de capacidad, sino por falta de conciencia. Porque aquí está el punto más importante de esta parte. La estupidez, para Schopenhauer, no era simplemente decir o pensar algo absurdo. Era vivir de forma inconsciente, sin reflexión, dejándote llevar por el impulso inmediato. Y es que actuar por impulso no solo es común en nuestra sociedad, hasta se celebra. Nos dicen que hay que seguir lo que uno siente, que si lo deseas lo mereces, que hay que vivir el presente sin pensar tanto. Y claro, vivir el presente tiene sentido. El problema es cuando eso se convierte en excusa para no pensar en las consecuencias. Schopenhauer veía con preocupación cómo las personas se comportaban como si fueran guiadas por una especie de programación automática, deseo, acción, frustración y vuelta a empezar. Y lo peor de todo es que al actuar así, muchos se convencen de que eso es vivir intensamente, cuando en realidad es vivir sin dirección. No tener control sobre tus decisiones, no cuestionar tus hábitos, no pensar en el porqué de lo que haces. Eso, para él, era una forma profunda de estupidez. Y claro, nadie quiere verse así. Nadie quiere admitir que ha vivido en automático, que ha actuado durante años sin saber realmente por qué. Pero ahí está la clave, en la incomodidad.
porque solo cuando algo te incomoda de verdad es que puedes cambiarlo. Schopenhauer no creía en soluciones mágicas. Él sabía que esta lucha era interna y que duraría toda la vida. Pero sí decía que el primer paso es simple: observarte, mirar lo que haces cada día, preguntarte por qué, no para castigarte, no para sentir culpa, sino para entender. Y una vez que entiendes, puedes elegir diferente, porque actuar con conciencia no significa que siempre vas a acertar. Significa que al menos tus errores serán tuyos, no de tus impulsos ni de las expectativas ajenas. En la próxima parte vamos a entrar en una zona delicada pero esencial: el poder. Porque si hay algo que puede amplificar la estupidez de forma peligrosa, es cuando una persona que no piensa se convierte en alguien que manda. La estupidez, cuando está sola, puede ser molesta, irritante, incluso graciosa. Pero cuando se combina con poder, se convierte en otra cosa. En algo peligroso, en algo que puede cambiar el rumbo de una sociedad entera. Schopenhauer lo advirtió con claridad. El poder no elimina la estupidez, la multiplica, porque cuanto más poder tiene alguien, menos suele escuchar, menos se cuestiona y más convencido está de que tiene razón, aunque no tenga ni idea de lo que hace. Imagina a una persona terca, arrogante y desinformada. Ahora imagina que esa persona tiene la autoridad para tomar decisiones que afectan a miles, a millones. Ahí es donde la estupidez se vuelve letal. Y no estamos hablando solo de políticos. Hablamos de líderes en empresas, de figuras mediáticas, de referentes sociales, personas con influencia que, lejos de reflexionar, actúan desde el ego, desde la necesidad de tener siempre la razón, desde una visión del mundo limitada pero defendida con orgullo. Schopenhauer decía que uno de los mayores peligros del poder es que te rodea de gente que no te contradice. Cuando alguien poderoso comete errores, muchos lo aplauden igual. Y si alguien se atreve a señalarlo, es apartado, ridiculizado o castigado. Así es como la estupidez se institucionaliza. Deja de ser un error individual y se convierte en política, en cultura, en norma. Y cuando eso pasa, la sociedad entera paga el precio. Porque el estúpido en el poder no solo actúa mal, contagia su forma de pensar, inspira a otros a repetir sus discursos, a copiar sus decisiones, a validar sus errores. Y lo peor es que muchas veces lo hace con buena intención, con la convicción de que está haciendo lo correcto. Y como vimos antes, la estupidez combinada con convicción es la forma más resistente de ignorancia. Schopenhauer no confiaba en los gobiernos, ni en las instituciones, ni en las masas organizadas, porque sabía que muchas veces, en lugar de elegir a los más sabios, la gente elige a los que mejor gritan, a los que ofrecen soluciones fáciles, a los que dicen lo que quieren oír. Y esos son casi siempre los menos preparados para pensar en serio. Pero no todo es pesimismo. Schopenhauer también creía que el poder puede ser una herramienta para el bien si está en manos de personas conscientes, personas que duden, que se rodeen de voces distintas, que escuchen antes de decidir, que entiendan que tener poder no significa tener siempre la razón. Claro, ese tipo de líderes no abundan porque el ego y la ambición suelen llegar antes, pero cuando aparecen, se nota y marcan la diferencia. Por eso, la próxima vez que veas a alguien con poder actuando de forma absurda, no lo tomes a la ligera, porque sus decisiones, por muy estúpidas que parezcan, tienen consecuencias reales. Y si la estupidez ya es peligrosa en lo individual, cuando se convierte en ley, en decreto o en discurso oficial, puede ser devastadora. En la siguiente parte, vamos a hablar de un terreno aún más delicado: la moral. Porque hay una forma de estupidez que parece buena, justa, ética, pero que en realidad puede hacer tanto daño como el malintencionado. Hay algo que para Schopenhauer era aún más peligroso que la maldad: la estupidez con buenas intenciones, porque cuando una persona malvada hace daño, sabes a qué te enfrentas. Tiene un objetivo, actúa con conciencia de sus actos, aunque sean perversos. Pero la persona estúpida que cree estar haciendo el bien es impredecible, porque no se cuestiona,
y como se cree moralmente superior, actúa con una convicción inquebrantable. Y eso, decía Schopenhauer, es lo más peligroso de todo. La estupidez con moral es como un cuchillo en manos de un niño. No tiene maldad, pero puede herir igual, o incluso más. Porque quien actúa convencido de que tiene la verdad absoluta, no se detiene, no escucha, no duda. Y si alguien lo contradice, lo toma como una ofensa, no como una oportunidad de reflexión. Este tipo de estupidez aparece todos los días. En personas que censuran ideas por el bien común, en autoridades que imponen reglas absurdas para protegernos, en colectivos que excluyen a otros para mantener la pureza del grupo. Todo en nombre del bien, todo con una sonrisa, todo con aplausos de fondo. Schopenhauer advertía que una moral sin pensamiento crítico es una trampa, una moral que no se cuestiona, que se aplica a ciegas, que se impone sin análisis, se convierte en una forma sofisticada de ignorancia. Y esa ignorancia no se ve, no se siente como error, se siente como virtud. Es la persona que no acepta a otra opinión porque está defendiendo valores, que no escucha a los demás porque tiene principios, que no permite el diálogo porque no se puede negociar con lo que está mal. Y el problema es que muchas veces lo que está mal es solo lo que no entiende. ¿Y cómo se combate eso? Schopenhauer no era ingenuo. Sabía que no puedes convencer a alguien que se cree moralmente superior, porque para esa persona toda crítica suena como una amenaza. Por eso él proponía otro camino, la compasión. Pero no la compasión superficial de quien se siente bueno, sino la empatía profunda que nace de ver al otro como un ser complejo, contradictorio, humano. Una moral basada en la compasión no impone, no juzga sin entender, no actúa desde el pedestal, actúa desde la comprensión. Y eso es justo lo contrario de lo que hace la estupidez moral, porque la estupidez con valores fijos, rígidos, incuestionables, se convierte en algo casi religioso, un dogma que no admite matices, y lo que no tiene matices no tiene humanidad. Schopenhauer veía esto en su tiempo y lo criticaba con dureza. Pero si viviera hoy, probablemente se sorprendería al ver cómo muchas de estas actitudes se han multiplicado en redes sociales, en política, en educación, en medios, todos compitiendo por ser el más correcto, el más justo, el más puro. Y en esa competencia la reflexión desaparece, el diálogo se rompe. Y lo único que queda es una masa de personas actuando desde una moral vacía, pero convencidas de que están cambiando el mundo. En la próxima parte, vamos a dejar lo individual a un lado y hablaremos de algo mucho más grande, y en algunos casos, más aterrador, la estupidez colectiva. Porque cuando muchas personas se convencen de lo mismo sin pensar, no nace una comunidad, nace una jauría. Una persona estúpida puede causar un problema. Un grupo de personas estúpidas puede causar una catástrofe. Schopenhauer lo intuía con claridad. Él sabía que la estupidez, cuando se multiplica y se organiza, deja de ser un simple error individual. Se convierte en una fuerza social, en Minsinis, una corriente que arrastra, que aplasta, que destruye el pensamiento crítico. Y eso es lo que él llamaba la estupidez colectiva. El fenómeno no es nuevo, pero sí es más peligroso que nunca, porque antes, una tontería dicha en voz alta quedaba entre unos pocos. Hoy se convierte en viral en segundos, se replica, se amplifica, se convierte en verdad simplemente por el número de veces que se repite. Y aquí está el verdadero problema. La repetición da la ilusión de certeza. Cuando ves que muchas personas dicen lo mismo, piensas, bueno, si tanta gente lo cree, será por algo. Y así, ideas absurdas, ignorantes o incluso peligrosas se cuelan en la mente colectiva, no porque sean razonables, sino porque están en todas partes. Schopenhauer veía esto como una forma de degradación del pensamiento, porque cuando la mayoría de la gente sigue una idea sin cuestionarla, lo que se pierde no es solo la verdad, se pierde la capacidad de pensar. Y esto no se queda en las ideas, se ve en los comportamientos.
Gente que sigue modas sin saber por qué, que adopta posturas políticas por influencia, no por convicción, que ataca o defiende causas sin haberlas comprendido, y si alguien se atreve a discrepar, es cancelado, ridiculizado o expulsado del grupo. No importa si tiene argumentos, no importa si su crítica es razonable, importa que rompió la armonía del rebaño. Sí, del rebaño, porque Schopenhauer decía que, cuando la estupidez se vuelve colectiva, el ser humano pierde su individualidad. Se convierte en parte de una masa que ya no piensa, solo actúa, solo reacciona. Y la masa, cuando se siente ofendida, cuando se siente atacada, no perdona. Por eso la estupidez colectiva es tan poderosa, porque mezcla emociones con identidad. Y cuando alguien se siente parte de una idea, ya no la puede cuestionar sin sentirse traidor a sí mismo. ¿Te ha pasado ver a alguien repetir frases que claramente no entiende solo porque todo su grupo las dice? ¿O defender con pasión un tema sobre el que nunca ha leído? Ahí está. Esa es la estupidez colectiva. No nace del mal, sino de la comodidad, de la necesidad de pertenecer, de no quedarse fuera. Schopenhauer decía que es más fácil engañar a una multitud que a una persona, porque la multitud no razona, solo sigue. Y cuando eso se institucionaliza, cuando las ideas absurdas llegan a convertirse en políticas, en leyes, en normas sociales, ya no se trata solo de ignorancia, se trata de un sistema que recompensa la estupidez y castiga el pensamiento crítico. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Volver a pensar? ¿Volver a ser individuos? ¿Volver a desconfiar no por paranoia, sino por conciencia? Porque ser parte de algo no está mal, pero perder la capacidad de pensar por uno mismo es perder lo más valioso que tenemos. En la siguiente parte vamos a ir más profundo todavía, porque hasta ahora hemos hablado de los demás. Pero, ¿y si la estupidez también vive dentro de ti? Schopenhauer no quería que señalaras hacia afuera. Él quería que te preguntaras en silencio, ¿cuántas veces he sido yo el estúpido sin darme cuenta? Hasta ahora hemos hablado del mundo, de los demás, de la masa, del poder, pero Schopenhauer no escribió su filosofía para que señaláramos hacia afuera, la escribió para que nos miráramos por dentro. Porque la pregunta más difícil, pero también la más honesta, es esta. ¿Y si el estúpido he sido yo? No en un momento puntual, no como un error aislado, sino como una forma de estar en el mundo, como un estilo de vida inconsciente. Schopenhauer no creía que la estupidez fuera una categoría fija. No decía jamás estas personas son estúpidas y estas no. Lo que él afirmaba es que todos, absolutamente todos, tenemos una tendencia natural a actuar desde la estupidez, desde la ignorancia, desde el ego, desde la voluntad ciega, y que solo con trabajo interno, con pensamiento crítico, podemos reducir su influencia en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos siendo estúpidos? Schopenhauer da una pista muy clara. Cuando estamos demasiado seguros de nosotros mismos, cuando sentimos que ya lo sabemos todo, cuando creemos que siempre tenemos la razón, cuando dejamos de escuchar, cuando repetimos sin pensar, cuando reaccionamos, sin reflexionar. La estupidez no es solo ignorancia, es inconsciencia más orgullo, es actuar sin saber y creerte que sabes. Y eso, si somos sinceros, lo hemos hecho todos alguna vez. Has defendido una idea solo porque era tuya, aunque no tenías pruebas. Has cerrado los oídos en una conversación solo para no sentir que estabas equivocado. ¿Has juzgado a alguien sin conocer su historia solo porque te parecía evidente? Eso es la estupidez en su forma más común, silenciosa, automática, cómoda. Y ahí está el mayor reto. La estupidez no duele, no genera alarma, te hace sentir bien, te da seguridad, te protege de la incomodidad de pensar. Por eso es tan difícil de detectar en uno mismo, porque no se siente como un error, se siente como certeza. Pero si hay algo que Schopenhauer valoraba, era esto, la capacidad de dudar de ti mismo, de hacerte preguntas, de incomodarte, de observarte con honestidad brutal. Si puedes hacer eso, aunque sea de vez en cuando, ya
yendo en contra de la estupidez. Ya estás saliéndote del rebaño, ya estás eligiendo pensar, aunque pensar canse, aunque pensar duela. Esto no se trata de vivir culpándote, ni de castigarte por cada error. Se trata de reconocer que tu mente también puede jugarte en contra, y que lo verdaderamente inteligente no es saberlo todo, sino saber cuándo parar y mirar hacia adentro. Por eso Schopenhauer valoraba tanto el silencio, no solo como ausencia de ruido, sino como un espacio sagrado para reflexionar, para observar tus pensamientos antes de convertirlos en palabras, para revisar tus ideas antes de gritar que son verdad. Pensar, callar, cuestionar. 3 cosas cada vez más raras en un mundo que premia la opinión rápida y el juicio instantáneo. Y sin embargo, son esas 3 cosas las que te pueden salvar de caer una y otra vez en los mismos errores. En la última parte de este viaje, vamos a cerrar con una reflexión clave. ¿Se puede vencer la estupidez? ¿O solo entenderla? ¿Y si entenderla ya fuera en sí mismo un acto de inteligencia? Después de todo lo que hemos recorrido, después de haber desnudado la estupidez en sus formas individuales, colectivas, morales y cotidianas, queda una pregunta. Inevitable. ¿Se puede vencer la estupidez humana? Schopenhauer lo dudaba. Para él la estupidez no era una excepción en la historia de la humanidad. Era la norma, una característica fundamental de nuestra especie, una consecuencia inevitable de estar dominados por la voluntad, por el ego, por la necesidad de creer que somos más listos de lo que realmente somos. Pero eso no significa que estemos condenados, porque aunque no podamos eliminar la estupidez del mundo, sí podemos aprender a verla, a reconocerla, a no dejarnos arrastrar por ella. Y eso ya es un acto de libertad. Porque si algo tiene la estupidez, es que esclaviza, nos encierra en ciclos, nos hace repetir errores, nos impide crecer, amar, pensar con claridad. Y por eso entenderla es tan importante. Porque cuando la ves, cuando la identificas en ti mismo y en los demás, puedes tomar distancia, puedes frenar, puedes elegir otro camino. Schopenhauer no quería que fueras perfecto, no creía en eso, solo quería que fueras consciente, y eso es lo que hace falta hoy más que nunca. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de tener el valor de hacerte las preguntas, de aceptar que puedes estar equivocado, de pensar antes de hablar, de escuchar antes de juzgar. Eso en estos tiempos es revolucionario. Y si has llegado hasta aquí, si has aguantado todo este viaje incómodo, crítico, pero necesario, eso dice mucho de ti. Porque no todos tienen la paciencia de mirar hacia adentro, de cuestionarse, de resistir la tentación de señalar siempre a los demás. Así que gracias por pensar, gracias por escuchar hasta el final. Y si este video te hizo reflexionar, aunque sea un poco, suscríbete y activa la campanita. No para inflar un número, sino porque en este canal vas a encontrar más contenido que no te habla como si fueras tonto. Y si conoces a alguien que necesita ver esto, compártelo. No para corregirle, sino para invitarle a pensar, porque tal vez no podamos acabar con la estupidez del mundo, pero si la entendemos, podemos al menos no ser sus esclavos. Nos vemos en el próximo video y recuerda, pensar sigue siendo gratis por ahora.